Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, está hablando de Jesús, y el siervo de un centurión, a quien el centurión quería mucho, estaba enfermo y ya se iba a morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Leeré nuevamente esta expresión: di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, del centurión, y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Aquí viene otra frase impresionante en este relato. Jesús dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, abrimos nuestro espíritu y corazón para oír tu palabra, y nos negamos a que algo la pueda robar. No, Señor, comeremos tu palabra, la captaremos, la abrazaremos y la pondremos por obra, y no permitiremos que alguna distracción humana, mucho menos espíritu inmundo, nos la robe, porque tu palabra cumplirá el propósito por el cual la envías. Señor, toma dominio, control, dirección de todos nosotros, y en lo personal, Dios, necesito de tu gracia, la que yo te pido en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo está sanando a otra persona de tantas que ha sanado, como narran los evangelios, y se menciona, como en otras situaciones similares donde Jesús ha de obrar un milagro de sanidad, la fe es identificada como un elemento fundamental, porque Jesús dice: no he visto tanta fe, ni siquiera en todo Israel, como la que tiene este centurión, que era un romano, ni siquiera era del pueblo de Dios de aquel tiempo. Pero a diferencia de otros episodios similares donde vemos a Jesús obrar milagros y particularmente de sanidad, aquí sobresale un elemento tan importante, y pienso quizás más importante que la propia fe, y es la autoridad. La autoridad. Jesús elogia la fe del centurión, pero ¿cómo es que este hombre, este centurión, tenía tal clase de fe, de tal forma que tenía toda la certeza que si Jesús solo dijera la palabra, obraría el milagro de sanidad? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Señor, ni siquiera tienes que venir a imponer manos sobre el enfermo, di la palabra y este hombre va a sanar. ¿Qué palabra? La orden. Da la orden. En el contexto del pasaje, esa es la palabra. Da la orden de que será sano mi siervo,
y dice el centurión: yo no tengo la menor duda que va a sanar. Entonces el centurión sabía que Jesús podía dar cierta clase de órdenes y que cuando Jesús daba una orden se tenía que cumplir. ¿Y por qué se tenía que cumplir la orden dada por Jesús? Porque Jesús tenía autoridad. Y es el tema del día de hoy, mis hermanos: la autoridad del reino de Dios. Lo veremos en dos partes. El día de hoy hablaremos particularmente de la autoridad de Cristo. ¿Tiene Jesús autoridad sobre todo y sobre nosotros? Es el fundamento. De hecho, Él es la fuente y origen de toda autoridad. Así es que es importante poner el fundamento para comprender bien este concepto tan importantísimo bíblico, pero que impacta nuestras vidas de manera determinante. Entonces, para entender bien la autoridad, necesitamos entender la autoridad de Cristo, pero de ahí viene, mis hermanos, una derivación que parte de esa autoridad, Jesucristo, ¿a quién cree que la otorga? A nosotros, a la iglesia, a los cristianos. Una de las verdades más grandes en toda la Escritura es que el pueblo de Dios, consagrado a su Señor, quien es toda autoridad, los creyentes pues en Cristo Jesús, que están bajo la autoridad de Cristo, de su palabra, de su gobierno, tienen autoridad. Tú y yo tenemos la autoridad derivada de Dios. Y pienso, mis hermanos, por la observación de ya en muchos años, observación personal y observación de algunos otros hermanos y hermanas, pienso que no estamos usando como debiéramos este recurso e incluso privilegio que tenemos como cristianos: usar la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Lo sabemos, tenemos tres terribles enemigos: esta carne latosa, nuestras pasiones, nuestras emociones traicioneras, un mundo que continuamente nos tiende trampas y Satanás que nos quiere cazar. Bueno, la noticia a recordar el día de hoy es que tú y yo tenemos, escucha muy bien, todo el respaldo del cielo, toda la autoridad de Jesucristo para vencer, para someter a la carne, al mundo y al diablo. Pero ese será el segundo tema. Insisto, y tenemos que poner el fundamento sobre la autoridad, que es justamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es este concepto? Creo que todos tenemos una idea de lo que es. Instintivamente, cuando éramos pequeñitos y fuimos teniendo noción de quiénes eran nuestros padres, no hay problema, no hay que darle una clase al niño y a la niña que ellos son autoridad, ¿verdad que no? En la escuela no hay conflicto en los alumnos, sobre todo los pequeños, para comprender quiénes son las autoridades, los directivos, sus maestros. En la comunidad, en el ámbito social, es fácil identificar nuestras autoridades. Usted sabe, ¿no? Siempre responsables, atentas a las necesidades del ciudadano, 100% honestas. Diga conmigo: ¿en qué planeta, pastor? No es cierto, no es cierto. Pero la palabra autoridad que aquí utiliza el texto es exousia. No es necesario que lo registre, pero este término, vocablo griego, significa, y es el más usado en el Nuevo Testamento. Escuche muy bien si es de los que toman nota, y por eso les proporcionamos un boletín para que usted repase el mensaje durante la semana y pueda compartirlo con otro también. Autoridad significa poder, potestad, dominio sobre un determinado reino. Autoridad también es tener derecho sobre algo. Autoridad es una competencia en alguna jurisdicción, área donde puedo aplicar ciertas leyes. Eso es autoridad. Y en este pasaje que hemos leído, el centurión entendió el concepto de autoridad.
Leamos nuevamente el versículo número 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El versículo 8 es clave y pienso que es la razón por la cual el escritor Lucas metió a su evangelio esta historia. Versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo tengo jefes, yo tengo alguien sobre mí, yo le reporto a alguien, yo dependo de alguien, pero también debajo de mí hay personas que me obedecen y tengo soldados bajo mis órdenes, y a esos soldados yo les digo ve y el soldado va, y a otro soldado le digo ven y viene, y a mi siervo le puedo decir haz esto y mi siervo lo hace. Y entonces el soldado romano, el centurión, a cargo de 100 soldados, de ahí deriva el nombre centurión, 100, está diciéndole a Jesús: yo percibo que tú tienes autoridad, tú tienes una autoridad que es Dios, y por lo tanto tú puedes ejercer autoridad sobre los que están bajo tu mando. Y eso tenía que ver con todo lo que afligía, dañaba y destruía al ser humano. Este hombre entonces, el centurión, entendió el poder de la autoridad de Dios y apeló a esa autoridad. Y cuando comprendemos, aquí una derivación bien bonita y una aplicación, si quiere anótela, es bien padre esto. Cuando entendemos la autoridad que tiene nuestro Cristo, ¿qué le ocurre a nuestra fe? Nuestra fe se va hasta los cielos, mis hermanos. Por eso este centurión le creyó de tal manera a Jesús al identificar la autoridad que Cristo tiene, y Jesús por lo tanto elogia la autoridad de esta persona. Por eso para mí es tan importante el tema que yo quiero desarrollar por lo menos en 2 domingos, mis hermanos. Pero escucha muy bien, nosotros los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo Jesús, no solamente debemos entender la autoridad de Cristo Jesús, sino también saber que nos ha sido delegada en cierta medida. Nos ha sido dada autoridad de Cristo Jesús. Solamente para calentar motores y dejarlo un poquito inquieto positivamente para el próximo mensaje, mire, vaya a Lucas 10:19 por favor. Lucas 10:19, hablando de la autoridad que el Señor nos ha dado. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad. Ahí la palabra es autoridad, es exousia. Doy potestad, ¿de qué? De hollar. ¿Qué es hollar? ¿Hacer ollas? No, mis hermanos, es pisar, pisotear. Serpientes y escorpiones. ¿Qué son las serpientes y escorpiones? Pues es una metáfora, una figura de lo que a continuación añade el evangelista. Y sobre toda fuerza del enemigo, esas son las serpientes y escorpiones. Y además dice: y nada os dañará. Si el diablo se quiere vengar de nosotros, toda vez que lo hemos pisoteado con la autoridad de Cristo Jesús, el diablo no se puede vengar de nosotros. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Pero tenemos, dice, he aquí os doy potestad. Tenemos autoridad los hijos y las hijas de Dios. Esta mañana entonces vamos a ver en primer lugar la autoridad de Cristo que siempre ha tenido por la eternidad. La autoridad de Cristo no solamente se ejerció aquí durante su ministerio terrenal, lo cual sí ocurrió, por supuesto, pero esa autoridad Él siempre la ha poseído. Les recuerdo lo que significa autoridad: poder, potestad, dominio, derecho sobre algo, competencia sobre alguna jurisdicción. Que es una jurisdicción, es un área donde se aplican ciertas leyes. Entonces, la autoridad de Cristo por la eternidad. Esta mañana mi enfoque no va a ser tanto explicar algunas cosas, vamos a dejar que los textos bíblicos, que son tan claros que veremos, nos hablen por sí mismos.
y dejemos que el Espíritu Santo use su palabra e impacte a nuestras vidas toda vez que los leamos, pero que los meditemos y los creamos. Colosenses capítulo número 1, versículo 15 al 17, por favor. En esta hermosa carta del apóstol Pablo registra algunos de los atributos que distinguen a nuestro Señor Jesucristo. Repito el pasaje, Colosenses 1 del 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? Siempre le animaré a que traiga su Biblia de papel. Si no la pudo traer, el celular, el dispositivo digital. Si no es así, atrás de su servidor en la pantalla sigue el texto. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y fue creado para Cristo. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo tiene autoridad sobre todo por derecho de creación. Anota esta idea, es muy importante. Jesucristo tiene derecho sobre todo, y todo que cree es todo. Lo estamos leyendo, mire cómo dice en el versículo 16, las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra, las cosas que se ven, las cosas que no se ven, tronos, dominios, principados, potestades, todo de quién es de Cristo. Entonces Él, por derecho de creación, tiene dominio, gobierno, reino, es decir, autoridad sobre todo esto. Decimos con frecuencia una expresión que es hermosa y cómo nos ministra y la invocamos tanto. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Por supuesto que lo es. Veamos el sustento bíblico al respecto. Vayamos al Salmo 136, versículo 3 al 9, por favor. Salmos 136, versículos 3 al 9. Y esto va a ser muy bonito. Ir por algunos, quizás ir descubriendo parte de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, y otros que ya los conocemos, afirmarlos, porque entendamos algo. El testimonio del centurión es que cuando se comprende la autoridad de Cristo Jesús, nuestra fe es incrementada para recibir la manifestación del Señor. Entonces dice Salmo 136 del 3 al 9: alabad al Señor de señores. Ahí está de las primeras expresiones bíblicas que aluden a Cristo. La palabra Señor, que aparece en nuestra Biblia con mayúscula, en el original es Adonai, cuya traducción literal era Señor, como una referencia a la máxima autoridad. Entonces, alaben al Señor de cualquier otro Señor que haya, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Hizo el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Hizo la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Una alusión a Cristo como Señor de señores, creador de todas las cosas. Esta idea corre por toda la Escritura y llegamos ahora a uno de los profetas, Isaías, capítulo número 6,
y versículo 1, por favor. Isaías 6, versículo número 1. ¿Está conmigo, mi amado? Gracias a Dios. Creo que vamos a aprender y a consolidar muchas cosas en nuestra fe. Dice Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Otra vez ahí el vocablo es Adonai, Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Para un hebreo esto significaba dominio, gobierno, poder, autoridad, y sus faldas llenaban el templo. Pero Jesús es reconocido desde el Antiguo Testamento como Adonai, Señor, y esto se confirma por la revelación en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos capítulo número 2, en aquel llamado día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro da el primer mensaje evangelístico a la comunidad de los judíos. En ese hermoso día llamado así de Pentecostés se celebraba una fiesta judía. Y dice entonces Hechos 2, 34 y 35, porque Hechos 2, 34 y 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Ahí hay dos señores, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor. El primer Señor de esa expresión se puede interpretar que es el Padre, y el segundo Señor de la expresión es Cristo Jesús, a quien Pedro está presentándolo como, delante de los oyentes, como dice: mi Señor. Siéntate a mi diestra, trono, gobierno, autoridad, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es que la autoridad de Cristo, mis hermanos, es una autoridad que tiene vigencia por la eternidad. Él siempre ha sido Señor, pero Él tiene autoridad porque tiene el derecho sobre todas las cosas, por ser el creador. Pero ¿cuál es la autoridad que identificó de Cristo el centurión? Esta que estamos refiriendo, en parte sí, pero seamos más puntuales. Vamos a hablar en segundo lugar esta mañana de la autoridad de Jesús durante su ministerio terrenal y cómo es que no estoy tan seguro si el vocablo correcto sea obtuvo, pero déjeme usarlo ahorita preliminarmente, cómo Jesús obtiene esta autoridad y cómo la ejerce. Entonces, en segundo lugar, veremos la autoridad de Cristo Jesús durante su ministerio terrenal. Vamos a ilustrarla con ejemplos en los evangelios. Vamos a Mateo 7:29. Mateo 7:29. ¿Está conmigo todavía? ¿Está dejando que la palabra le edifique, le fortalezca, empiece a expandir su visión de la grandeza de nuestro Cristo? Parece que no. ¿Nadie respondió? Bueno, me voy a esforzar un poquito más, pero mejor dependo del Espíritu Santo y su palabra. Y dice entonces Mateo 7:29 y desde el 28: y cuando terminó Jesús estas palabras. ¿Qué palabras? Las del llamado Sermón del Monte. Este capítulo 7 de Mateo y estas palabras al final del capítulo son las últimas del llamado Sermón del Monte, registrado en capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Así es cuando dice el 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, todas las palabras del capítulo 5, 6 y 7, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Versículo 28: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué veían en Jesús las personas que lo escuchaban? Veían autoridad. ¿Autoridad derivada de qué? Bueno, Jesús tenía el respaldo del Padre, el respaldo del Espíritu, la sabiduría de la palabra. Él es el autor de la palabra, Él es el logos mismo de la palabra.
¿Cómo no iba a tener autoridad? La gente lo reconocía como quien tiene autoridad. Entonces Jesús en este pasaje particular nos deja ver que Él tiene autoridad para enseñar la verdad de Dios. Y no puede haber verdad mejor, superior que la verdad de Dios. Y Jesús tiene autoridad para enseñarla. Y qué bueno que tenemos los evangelios, aunque toda la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es palabra de Cristo Jesús. Entonces Jesús tiene autoridad para enseñar. Vamos a Marcos, 1:27. Marcos 1:27. ¿Me acompaña a leer ese pasaje en voz alta? Una vez que lo tenga, dígame, listo. A ver, adelante todos, por favor. Marcos 1:27. Y se asombraron de tal manera que discutían entre sí y decían: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué era lo que identificaban? Que con autoridad manda, porque la autoridad cuando se ejerce implica dar órdenes. Que con autoridad manda, ordena aún a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacen los espíritus inmundos? Le obedecen. ¿Y por qué le obedecían? Porque tiene autoridad. ¿Por qué los hijos obedecemos a los padres? Ok, porque son los proveedores. Sí, así es, está bien. Pero eso es como ser un poquito convenenciero, ¿no? Porque tienen autoridad. ¿Por qué obedecemos al policía de tránsito? Bueno, aquí en México no tanto, ¿verdad? Porque uno de los problemas del mexicano es justamente eso. Culturalmente somos rebeldes a la autoridad, y sabe que a veces esa cultura mexicana se traslada a la iglesia, y también en la iglesia tenemos problemas con la autoridad algunos, pero el Señor nos lleva en un proceso de transformación para entender la bendición de estar bajo autoridad, obviamente la autoridad de Dios. Bueno, entonces Jesús tiene autoridad para ordenar a los espíritus inmundos. Entonces el policía de tránsito nos detiene, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo que darle un moche? No, mis hermanos, no, ya eso no hacemos. Ya no hacemos eso los cristianos. Podemos dar una ofrenda de amor, eso sí. Estoy bromeando. Entonces Jesús tiene una autoridad, pero estamos ya viendo cómo la tuvo y ejerció en la tierra, en su ministerio terrenal. Otro ejemplo, regresemos a Mateo 9:6. Mateo 9, versículo 6. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, exousia, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Gracias a Dios, ¿verdad? Si hubiera venido Juan Sánchez a morir a la cruz y decir que mis pecados son perdonados, ¿en qué lío estaríamos metidos todavía, mis hermanos? Pero el Hijo de Dios, que tiene toda autoridad para perdonar pecados, es el que murió en la cruz del Calvario y dijo: Padre, perdónalos. Tiene autoridad para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 7. Entonces el paralítico se levanta y se fue a su casa. Entonces tiene autoridad también para sanar, y no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Pero hay una expresión de esa autoridad en Juan 10:18, hermosísima, quizás la más importante. Juan 10:18, por favor. Dice en este hermoso evangelio el escritor acerca de Jesús lo siguiente, desde el 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué?
Tengo poder, tengo autoridad para ponerla, pero tengo poder, tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús ejerce autoridad sobre todo porque Él está sometido también al Padre. Así es que Jesús tiene autoridad, mis hermanos, para sanar, para liberar, para perdonar, para restaurar, para perdonar, etcétera, pero también para dar su vida y volverla a tomar. Una implicación esencial. Quiere decir que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Quién puede decir lo que Jesús hizo? Ahora, detengámonos un poquito. A ver, respire profundo. Así despéjese. Abra así los ojos, bien fuerte. Incluso si se puede estirar. Porque lo que le voy a decir a continuación, desde el punto de vista de doctrina cristiana, es bien importante. Esta autoridad que estamos viendo que Jesús ejerció, que le damos un pellizquito santo aquí a este caballero, esta autoridad que Jesús ejerció, escúchelo muy bien, nadie duda que Jesús es Dios, ¿verdad? Creador, sin principio ni fin, tiene toda la autoridad. Pero esa autoridad que estamos viendo en los últimos ejemplos es una autoridad que Él ejerció como hombre. Lo voy a decir otra vez. Obviamente Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, Dios mismo. Y aquí, ¿verdad? Los teólogos, y no quiero usar aquí palabras domingueras delante de usted, claro que no, pero los teólogos hacían cosas bien bonitas y acuñaron una palabrita bien dominguera: la unión hipostática. Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. La unión hipostática, ¿qué es? Es la unión, de alguna manera, tiene elementos misteriosos, no alcanzamos a comprenderlo de todo, pero es un hecho concreto, real. Es la unión de Dios, 100% Dios, y Jesús, 100% hombre, en una sola persona. A ver, explíqueme eso. En una persona, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está plenamente la divinidad. Él es, ha sido y siempre fue, aún en la tierra, 100% Dios, pero también fue y es 100% hombre. Y en el ministerio terrenal Jesús fungió no como Dios, sin dejar de ser el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios. Él actuó como hombre. ¿Y qué tiene que ver con el tema de hoy? Acerca de la autoridad. Lo siguiente: Jesús recibió y ejerció la autoridad de Dios. Él podía haberla ejercido como la segunda persona de la Trinidad sin problema alguno, pero tomó una decisión, dijo: no lo voy a hacer, sino como 100% hombre voy a depender de el Espíritu Santo y mi obediencia a la palabra de Dios. Y de ahí deriva mi autoridad. Un hombre que es lleno del Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios tiene el respaldo de Dios para ejercer la autoridad. Adán fracasó al desobedecer a Dios y obedeció a Satanás. Así es que en cierta forma, a partir de ahí, el hombre y su descendencia se sometieron a la autoridad del diablo. A partir de ese momento, Satanás empezó a tener potestad sobre la tierra y se convirtió en el príncipe de este mundo, y también príncipe sobre la descendencia de Adán, es decir, todas las personas rebeldes a Dios. Así que Adán fracasó como hombre, por lo tanto Jesús como hombre tenía que triunfar. Adán tuvo al Espíritu Santo, fue soplado aliento de vida en él y tuvo la palabra de Dios, pero fracasó y se sometió al poder del enemigo. Pero Jesús no fracasó. El que fracasó en un huerto precioso, el Edén, en el paraíso terrenal, ¿verdad? Aquel que fracasó fue Adán, pero Jesús triunfa como hombre
Y al triunfar como hombre en obediencia a Dios con la dirección del Espíritu Santo, es que Él puede ejercer tal autoridad. Jesús tenía autoridad porque había sido comisionado y aprobado por el Padre, claro que sí. Tenía también derecho de hacer lo que hacía porque el Padre le comisionó. ¿Se acuerdan el río Jordán? Que Jesús bajó a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista. Baja el Espíritu Santo, incluso dice en forma de paloma, sobre Cristo Jesús. Ahí está la unción del Espíritu Santo sobre Jesús para emprender el ministerio terrenal. Pero escucha del cielo una voz. ¿Era la voz de quién? Era la voz del Padre diciéndole a Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es que Jesús tenía una autoridad para ejercer porque el Padre estaba complacido con él, porque había el Espíritu Santo operando en su vida y porque él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Así es que Jesús tiene autoridad porque ha sido enviado para el Padre para ejercerla, ha sido aprobado por el Padre para ello, ha sido ungido con el Espíritu Santo para ese efecto. Pero escuche muy bien, hay dos momentos cruciales en donde Jesús obtiene tal autoridad. El primero de ellos es su prueba o tentación en el desierto. Vayamos allá, por favor, Lucas 4. Lucas 4, por favor. Del 1 al 7. ¿No lo he perdido? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿La autoridad de quién? La autoridad de Jesucristo de manera particular. Y ahorita estamos en el punto donde estamos analizando cómo operó esa autoridad en el ministerio terrenal de Cristo que ejerció Él como hombre. ¿Vamos bien? Lucas 4 del 1 al 7. Jesús, ¿cómo estaba Jesús ahí? Lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Sabría el Espíritu que iba a ser tentado por el diablo? Por supuesto que sí. De hecho, era parte del propósito. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales Jesús tuvo hambre. Entonces el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra, también yo se lo añadí, sino de toda palabra de Dios. 5. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, este versículo es crucial, bien importante. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, toda autoridad. Entonces, déjeme terminar el versículo. Y la gloria de ellos, porque tal potestad sobre estos reinos de la tierra a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás tiene poder sobre todos los reinos de la tierra que son rebeldes a Dios. Pero escuchen muy bien, no es el tema de hoy, pero es una verdad bíblica fundamental. Satanás, por mucha autoridad que tenga, esta autoridad en realidad Dios se la otorga. Y Satanás no puede mover, escuche muy bien, ni un solo dedo si Dios no le autoriza a hacerlo. Yo siempre lo he dicho, por lo mucho o poco conozco de la Biblia esto: el único ser creado en todo el universo que es capaz en su soberbia y orgullo decirle no a Dios, somos tú y yo. Somos los seres humanos. Porque Satanás siempre, y sus demonios también, se cuadran. Porque, ¿sabe por qué? Porque saben, reconocen quién está a cargo, quién está al mando, quién tiene toda la autoridad. Pero la autoridad de los reinos, aquí le está diciendo el diablo a Jesús, algo que Jesús obviamente sabía: a mí me fue entregada esa autoridad.
¿En qué momento? Bueno, no hay un pasaje, versículo específico que te diga en qué momento esa autoridad fue dada a Satanás, pero se puede deducir que muy probablemente fue en el momento en donde el hombre, Adán y Eva, se rindieron ante la influencia del enemigo y perdieron la capacidad de dominar y gobernar la tierra como les había sido comisionado por Dios. Pero ¿cuál es el punto al cual yo le quiero llevar en este momento? Que aquí Jesús no cede como Adán ante los embates y tentaciones de Satanás. Él le contesta, bueno, le sigue proponiendo el diablo: si tú postrado me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde deriva la autoridad de Cristo como hombre? De su sometimiento al Padre. Pero aquí hay que ser más puntuales, siguiendo el texto como está redactado. Es el sometimiento, sí, al Padre, pero escuche muy bien, a la palabra de Dios. Yo no puedo entonces decir: sí, Dios es mi Señor, yo me someto a Dios, pero hay partes de la Escritura que, un pellizquito santo aquí al compañero, que no me gustan, no tienen que ver conmigo. Somos selectivos de la Escritura. Y entonces por eso, mis hermanos, fallamos. No entendemos las implicaciones de la autoridad de Cristo sobre nosotros y por lo tanto perdemos autoridad. Y por eso a veces en la vida andamos con la cobija arrastrando. Y nos pregunta el hermano y nos encuentra por ahí en algún lugar: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bendecido, pero por dentro estoy bien tronado. Y en mi casa una revolución. Y mi economía y mi salud, y no se diga mi estado espiritual y emocional, por los suelos. ¿Sabe por qué muchas veces ocurre eso? Porque no sabemos ejercer autoridad. Si el Señor, lo acabamos de leer, nos dio poder para hollar, para pisar, estamos encima de todo principado, toda potestad del enemigo que frecuentemente nos quiere robar, matar, destruir. Nosotros tenemos autoridad para hollarlo, para pisotearlo. Dice la Escritura: el Señor nos dio esa autoridad a los creyentes. Pero ¿por qué parece que es al revés? Porque quizás no hemos entendido del todo este tema, que es para mí tan importante, mis hermanos, que lo clarifiquemos, que lo comprendamos y que lo ejerzamos, la autoridad que Cristo Jesús nos da. Así es que, según el pasaje de Lucas 4 que acabamos de leer, Jesús vino a recuperar la autoridad sobre esta tierra, pero lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo que se somete a Dios. Jesús venció a Satanás como hombre. Esto es bien importante entenderlo. Pero usando las mismas armas que Adán. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Y por supuesto el otro momento crucial en donde vemos cómo Jesús ejerce y adquiere, y es difícil para mí expresárselo con precisión, la autoridad de Dios. Ese otro momento es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario claramente la Escritura dice que Él despojó. Veamos ese pasaje que lo hemos citado tantas veces y cada que lo leemos causa el impacto, ¿verdad?, que fue diseñado causase por la obra del Espíritu Santo. Vayamos a Colosenses, por favor, capítulo número 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué decimos? Gloria a Dios. Anulando, porque solo alguien que tiene autoridad puede anular algo. Anulando acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo con esa acta Jesús? La quitó de en medio, entre Satanás el acusador y él mismo, y la clavó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa de Jesucristo
cubre esa acta contraria a nosotros. Y el versículo 15, resultado, despojó a los principados, autoridades, potestades, reinos, los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Triunfó sobre ellos. El tema de hoy es la autoridad de Cristo Jesús. Y hay dos momentos cruciales donde esa autoridad se recibe, se ejerce a plenitud, se abraza, se tiene derecho a ejercerla. Y es cuando Él obedece en el desierto, pero cuando muere en la cruz del Calvario. Pero vamos al tercer punto en esta mañana, hablando de la autoridad de Cristo. Su autoridad a partir de la resurrección. Hay una autoridad eterna del Hijo de Dios. Hay una autoridad manifiesta, ejercida en su ministerio terrenal como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Veamos en esta mañana, por último, la autoridad de Cristo Jesús a partir de su resurrección. Efesios, capítulo número 1. Efesios 1, 19 al 23. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando aquí del Padre, la cual fuerza, y claro, también, o sea, nunca podemos separar la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este versículo particular se identifica a Jesús como el receptor de ese poder, y entonces asignado a otro. En mi interpretación seguramente es el Padre, puede ser también el Espíritu, por supuesto. Pero dice, la cual esa fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y escuche muy bien, sentándole a su diestra, por eso insisto que es el Padre, en donde, en los lugares celestiales, es decir, los cielos de más arriba. Déjeme decirlo preliminarmente de esta manera. ¿Qué pasa en esos lugares celestiales? ¿Qué ocurrió con Cristo Jesús toda vez que resucitó? Que fue sentado en ese lugar de preeminencia. Escuche el 21, sobre todo principado. Principado. Allí puede sustituir la palabra principado por reino. Sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el que va a venir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, el cumplimiento de uno de los salmos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de esa toda autoridad en el universo entero que es Cristo Jesús, la plenitud de aquel que lo llena todo. En la resurrección de los muertos, Jesús es llevado al máximo nivel de autoridad y en cierto sentido devuelto a esa condición de autoridad eterna que posee siempre como Hijo de Dios. Y ya por cuestión de tiempo no vamos a otros pasajes tan preciosos como Filipenses 2, ¿verdad? Dice la Escritura que Él fue el exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él fue el exaltado hasta lo sumo porque es la máxima autoridad por causa de la resurrección de los muertos. Y termino, Mateo 28, pasaje tan importante para nosotros, pero considero como un colofón muy bueno. Mateo 18 cierra la idea que yo he querido transmitirle en este domingo. Mateo 28, versículo número 19, por favor. Donde leemos, y quiero nada más que vea la primera, y es 18.
Mateo 28, 18. ¿Lo puede leer conmigo ese pasaje, mi amado? ¿Sí? Adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué potestad tiene Cristo? Toda potestad. Tenemos tú y yo, por el mero hecho solo de vivir, tantos desafíos, tantos retos. Uy, hermano, la vida es un caramelo. ¿Cuántos dicen amén? Un bombón de azúcar. Tenemos al alcance nuestro la autoridad del Hijo de Dios para prevalecer sobre todos esos desafíos. ¿Qué provocó en mí el preparar este tema y compartírselo a través de una serie? Conflictos que he estado pasando, dificultades, pruebas tremendas. Ahora, sé que no soy el único. Usted también. Y analizando mi respuesta ante estos desafíos y conflictos, algunas respuestas mías no me gustan, me molestan, me perturban. Y digo, pero ¿por qué reacciono así? A veces reacciono como pienso ni soy. Y pienso que Dios me fue conduciendo a este tema. Y algo dentro de mí decía, y después lo confirmé con la palabra: es que no has sabido ejercer la autoridad que yo te di. Yo te di una autoridad de gobierno, de dominio sobre tus tres terribles enemigos: tu carne, el mundo y Satanás. Y ese fue el interés de preparar este tema. Pero sospecho, mi hermano, que usted también le va a servir. Y se han estado aclarando cosas bien bonitas. ¿Y sabe qué surgió de este estudio de su servidor? Lo primero que surgió fue esperanza. Voy a salir de esto, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué otra cosa se fue activando en mí? Mi fe. Jesús, tú tienes autoridad para decir, hablar, y las cosas van a ser hechas. ¿Qué me corresponde a mí? Imitar al centurión. Soy un hombre bajo autoridad, entonces me voy a someter a tu autoridad. Observar cómo Jesús obtuvo y ejerció esa autoridad en su ministerio terrenal es pero una cosa preciosa. Quiere decir que entonces, cuando me dejo dirigir, guiar por el Espíritu Santo y me someto a la palabra de Dios en forma integral, entonces tengo autoridad, mi hermano, para prevalecer. Y entonces hicieron más sentido para su servidor declaraciones que la Escritura dice acerca de ti y de mí. No dice la Escritura que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo. No dice la Escritura que entonces soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. No más. Di conmigo, no más. Digo conmigo, se acabó. Ya no voy a dejar que el enemigo de mi vida, que las circunstancias adversas, que mi naturaleza pecaminosa me dañen, me destruyan, me sobaje, me humille. Ya no. Voy a aprender a ejercer la autoridad que tengo como hijo y como hija de Dios. Y cuando venga el tormento, la acusación, el sentimiento negativo, y algunos dirían la depre, no más, no más, no más. Yo tengo autoridad para pisarte, pisotearte. Satanás, que me observaste, sabes que no la estoy pasando bien, y vienes y me atacas a la mente y me dices que no voy a poder y que va a acabar contigo y que no tienes futuro. No más, porque tengo autoridad para decirle: detente en el nombre de Jesús. Ese marido cabezón no vino este domingo, que no entiende, que no acaba de entender, que sigue con ese terrible carácter. ¿Sabe qué le voy a decir?
mi hermanita, si es el caso, usted dígale: no más, no más, voy a orar, voy a poner de rodillas, voy a ayunar y voy a ejercer la autoridad del reino de Dios para que ese marido cabezón finalmente agarre la onda y se convierta a Cristo Jesús y ordene su vida, si es cristiano, a los propósitos y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para que sea bendecido, para que sea libre, para que goce la salvación que yo ya estoy gozando. No más, tenemos la autoridad. Que el médico me da un parte porque él es profesional, claro, y hace su labor y puede dar un diagnóstico. ¿Qué le voy a decir al médico? Ok, usted dice eso, lo respeto. ¿Y qué voy a hacer? Le queda 10 días de vida, un año de vida, 6 meses de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejarme caer y tenderme a la lona y mejor de una vez que me muera ya? ¿O voy a tomar la autoridad del Hijo de Dios para esperar cuál es su perfecta voluntad sobre mi vida y no renunciar a la posibilidad de un milagro que Él puede obrar? La autoridad tiene aplicación en todos los ámbitos de nuestra vida, pero o la ignoramos o sabiéndola no sabemos cómo ejercerla. Y de eso se trata esta serie. Inclina tu rostro.